Muchas gracias, bienvenido a todos. Y Badí, papá, ¿dónde se me fue Badí? Ahí. Badí. Sí, me botó el Zoom, quedé fuera. Sí, ¿Me escuchan ahí? sí. Perfecto. Bueno, primero que nada, darle la... ¿Parto ya? ¿Sí? Ah, perfecto. Primero que nada, darle las gracias a todos por estar. De verdad que esto ha sido un desafío tremendo, ¿ah? Debo confesarles que ha sido un desafío más de lo que esperaba. La primera charla, la de la semana pasada, fue la del BAP y continuamos ahora con lo de Baja Hablar después de un ciclo de charlas de Claudia, que realmente una charla magistral en la que hemos aprendido todos los mensajeros. Y, y llegamos a estos dos luminarias para el mundo, como dice el título. Y hoy vamos a hacer el cierre de este ciclo y la charla va a consistir básicamente en la primera parte de la charla va a ser la unión entre el mundo del BAP y el mundo de Bajaulá que coinciden, para después relatar la vida del BAP hasta el momento de su declaración y su fallecimiento. Así que como la vez pasada, los invito a relajarse, a ponerse cómodos, a ir anotando todas las preguntas para al final de la charla poder hacerlas y entrar en una conversación. Y espero que les guste, que esta charla, que de verdad la he hecho con mucho cariño, con mucho amor para todos, van a poder ver en cada una de las imágenes en las cuales están los textos, las ubicaciones reales, son fotos reales de los lugares que se mencionan en esos textos y de lo que quiere simbolizar cada uno. Así que nada, apartamos esta montaña rusa, vamos a iniciarnos, al igual que la vez pasada voy a poner una música de fondo, que le da un ambiente, un estilo, ustedes me dicen si está un poco alta, y vamos a ir compartiendo esta linda historia. Bajaullah, cuyo nombre era Mirza Hussein Ali, nació el 12 de noviembre en Teherán, capital de Persia, en el seno de una familia noble cuyo linaje se remontaba hasta las grandes dinastías del pasado imperial de Persia. No aceptó la carrera ministerial que se le brindaba en el gobierno y escogió en su lugar dedicar sus energías a diversas acciones filantrópicas que para comienzos de la década de 1840 le habían ganado el amplio renombre como el padre de los pobres. Bajaullah habituaba a salir a las calles y compartir con la gente que estaba ahí, con la gente necesitada, llevar comida, ropa, conversar con ellos y estar entre toda la multitud. Él gustaba de eso. En su niñez hay una anécdota un cuento que él mismo cuenta más adelante en una tabla, que hace referencia a que uno de sus hermanos mayores se casaba. Y la costumbre en esa época era que 7 días y 7 noches se celebraba. Y la séptima noche había un show de títeres y se ponía una carpa gigante. Y vinieron todos estos especialistas en estos títeres. Hicieron una obra que estaba dedicada al rey, en el cual se mostraba con los títeres cómo la servidumbre limpiaba el polvo, adornaba las calles. Y se iba recreando todo esto hasta el momento del rey que llegaba pomposo en un caballo con sus primeros ministros, con la gente de alto rango, ministerios, etc. Y Bajaullah miraba esto desde lejos y veía este show. Para hacer corta la historia, que es una historia que marcará para él en el futuro, cuando termina este show, varias horas después, sale el titiritero con una caja. Y le pregunta a Bajaullah a él que qué llevaba en esa caja. Y él le comenta que adentro iba el rey, los soldados, iba los ministros, iba todo lo pomposo que había habido en el show. Esto para él marcaría mucho su futuro porque él se daba cuenta de que todo, ya en esa época, él ya se daba cuenta de que todo lo terrenal que estábamos viviendo acá era solamente de paso, que el hombre tenía que concentrarse en la parte espiritual y que pronto todas esas cosas iban a terminar dentro de una caja. Y a él, ya en esa edad, se empezaba a replantear cuál era el sentido de la vida. Desde pequeño decían que era una persona
sumamente inteligente y precoz en inteligencia y sabiduría para su edad. Esta existencia privilegiada se desmoronaría rápidamente después de 1844. La vida del Bab, llena de estos privilegios por ser hijo de un ministro, rápidamente iba a caer cuando Bahá'u'lláh se convirtió en uno de los principales defensores de un movimiento que había de cambiar el curso de la historia de su país, Persia. Acuérdense que previo a esto y contemporáneamente a esto, paralelamente, el Bab había dado su misión y Bahá'u'lláh se había convertido en uno de los seguidores más fieles del Bab. Los primeros años del siglo XIX fueron un periodo de expectativas mesiánicas en muchos países, profundamente perturbados por las implicaciones de las investigaciones científicas y de la industrialización. Creyentes sinceros de muchas procedencias religiosas se volvieron hacia las escrituras de sus respectivas confesiones, intentando comprender los cada vez más acelerados procesos de cambio. A partir de 1844 empiezan a generarse en el mundo un crecimiento de descubrimientos, inventos, etc. Basta ver e investigar que hasta esa época las tiendas de patentes se habían cerrado. Sin embargo, empiezan a sufrir un auge vertiginoso en aquella época y empiezan a descubrirse nuevas cosas. Y todo esto empieza a revolucionar a la gente de aquel momento. En Europa y América, los Templars y los milenaristas creyeron haber encontrado pruebas en las escrituras cristianas que apoyaban su convicción de que la historia había terminado y que el retorno de Jesucristo estaba muy próximo. Una confusión de similares características ocurrió en Oriente Medio, en torno a la creencia de que el cumplimiento de varias profecías del Corán y de las tradiciones islámicas era inminente. Si se acuerdan, el Bab ya había declarado que él era el Caín, la vuelta de Muhammad. Sin duda, el más dramático de estos movimientos milenaristas había sido el surgido en Persia alrededor de la persona y las enseñanzas de un joven comerciante de la ciudad de Shiraz, conocido por la historia como el Bab. Durante 9 años, entre 1844 y 1853, persas de todas las clases sociales se vieron envueltos en un torbellino de esperanza y entusiasmo desatado por el anuncio hecho por el Bab de que el día de Dios estaba cerca y de que él mismo era el prometido de las escrituras islámicas. El Bab se había proclamado a sí mismo el Caín, pero él mismo había dicho que pronto vendría el elegido de Dios. La humanidad estaba, según él, decía, en el umbral de una era en la que presenciaría la reestructuración de todos los aspectos de la vida. Nuevos campos del conocimiento, aún inconcebibles, permitirían que incluso los niños de la nueva era sobrepasaran al más erudito de los sabios del siglo XIX. La raza humana era llamada por Dios a abrazar estos cambios, emprendiendo una transformación de su vida espiritual y moral. Esta frase a uno lo hace reflexionar mucho. Yo la leo una y otra vez cuando te dicen que los niños de hoy saben más que los sabios hasta ese momento. Y si uno lo empieza a analizar, uno empieza a ver el sentido que tiene esto. Pero les recuerdo y les pido que durante toda la charla vayan recordando que estamos hablando de 1844. Imagínense lo que puede llegar a ser decir algo así cuando recién está comenzando esto. Su propia misión, la del Bab, era preparar a la humanidad para el acontecimiento que constituía el corazón mismo de estos sucesos. La venida de ese mensajero universal de Dios, aquel a quien Dios manifestará. Así el Bab proclamó al mensajero que iba a venir después de él, esperado por los seguidores de todas las religiones. Esta declaración suscitó una violenta hostilidad por parte del clero musulmán, que enseñaba que el proceso de la revelación divina había terminado con Muhammad, y que cualquier afirmación de lo contrario constituía una falacia castigable con la muerte. Sus acusaciones contra el Bab obtuvieron enseguida el apoyo de las autoridades persas. Y aquí es donde se empiezan a mezclar las dos historias. Acuérdense que el Bab fue perseguido, los babís, los seguidores del Bab, fueron masacrados. Sin embargo, esta nueva corriente, esta nueva fuerza que había nacido en Persia, no la iban a poder detener. Miles de seguidores de la nueva fe perecieron en una horrenda serie de masacres llevada a cabo
por todo el país y el Bab fue ejecutado públicamente el 9 de julio de 1850. En una época de creciente presencia occidental en Oriente, estos hechos despertaron el interés y la compasión de círculos europeos influyentes. La nobleza de la vida y enseñanzas del Bab, el heroísmo de sus seguidores y la esperanza de reformas fundamentales que habían prendido en un país totalmente oscurecido, ejercieron una poderosa atracción sobre las personalidades, entre las que se encontraban Ernest Renan, León Tolstoy, Sarah Bernard y el conde de Gobineau. Hay que recordar que en esta época, en estos años, Occidente ya estaba muy presente en Oriente y tenían embajadores en cada una de las grandes metrópolis de la época. Por lo tanto, todos estos hechos fueron relatados, fueron escritos, fueron narrados hacia todo Occidente. Por lo tanto, se hacía un seguimiento muy cercano de las cosas que estaban pasando en Persia puntualmente, como en el Imperio Otomano, Constantinopla, etc. Debido a su destacado papel en la defensa de la causa del Bab, Bahá'u'lláh fue arrestado y conducido a pie hasta Teherán, protegido en cierta medida por la reputación personal impresionante que él tenía. Él era conocido en todo Teherán por ser una noble persona y el padre de los pobres, y por la posición social de su familia. Su padre era un ministro. Así como por las protestas que el holocausto de los babís había provocado por parte de embajadas occidentales, no fue sentenciado a muerte como propugnaban influyentes figuras de la corte real. En lugar de eso, fue arrojado al famoso Siashal, el Pozo Negro. En Persia habían dos tipos de cárceles, las que conocemos nosotros con muros, barrotes, etc. Pero estaban las más terribles, que eran hoyos negros con 3 pisos de profundidad. Para que se lo imaginen, es como una alcantarilla hacia abajo oscuro. Una mazmorra profunda y plagada de sabandijas que se había creado en uno de los abandonados depósitos de agua de la ciudad. No se presentaron cargos contra Bahá'u'lláh, pero él y unos 30 compañeros fueron confinados sin apelación posible en la oscuridad y suciedad de ese pozo. Rodeado de curtidos criminales, muchos de ellos condenados a muerte, Bahá'u'lláh permaneció ahí. En torno al cuello de Bahá'u'lláh cernieron una pesada cadena tan famosa en los ambientes penitenciarios de la época. Las marcas de las cadenas habrían de quedar en su cuerpo para el resto de su vida. En los escritos de Bahá'u'lláh ocupa un lugar fundamental la exposición de grandes temas que han preocupado a los pensadores religiosos de todas las épocas. Dios, el papel de la revelación en la historia, la relación que existe entre diferentes sistemas religiosos del mundo, el significado de la fe y la autoridad moral como base de la organización de la sociedad humana. Algunos pasajes de los textos de Bahá'u'lláh hablan de forma íntima de su propia experiencia espiritual, de su respuesta a la llamada de Dios y del diálogo con el Espíritu de Dios, cuestiones que laten en el corazón mismo de su misión. Nunca antes en la historia religiosa ha ofrecido al investigador la oportunidad de tener un encuentro tan sincero con el fenómeno de la revelación divina. Hay que recordar que, gracias a la época en que estamos, Bahá'u'lláh, con su puño y letra, escribió más de 100 libros y tablas, y tenemos testigos que han narrado la vida de él en primera persona, y él mismo también. Por lo tanto, es un hecho inédito en la historia de los mensajeros de Dios que tengamos acceso a todo esto. Hacia el final de su vida, los escritos de Bahá'u'lláh sobre sus primeras experiencias incluyen una breve descripción de las condiciones de Siashal, el lugar en el cual él fue confinado por primera vez. Bahá'u'lláh nos relata lo siguiente: fuimos recluidos durante 4 meses en un lugar pestilente más allá de toda comprensión. El calabozo estuvo envuelto en una profunda oscuridad y el número de nuestros compañeros de prisión llegaba casi a 150 almas. Ladrones, asesinos y salteadores de camino. Atestado como estaba, no tenía otra salida que el pasadizo por el cual entrábamos. No hay pluma que pueda describir aquel lugar, ni lengua que pueda expresar su repugnante dolor. La mayoría de aquellos hombres no tenían ropas ni lecho donde acostarse. Solo Dios sabe lo que nos aconteció en aquel pestilente y lóbrego lugar. Estas son palabras descritas por él mismo de lo que vivió en ese periodo. Les quiero recordar que en esta etapa de su vida, Bahá'u'lláh era un seguidor del Bab todavía. Él era un babí, un defensor
de la causa que él había abrazado y amado pocos años antes con la declaración del Babí de ser el Caín. Cada día los centinelas descendían los 3 empinados tramos de la escalera que daban al pozo. Prendían a uno o más prisioneros y los arrastraban fuera para ser ejecutados. En las calles de Teherán, los observadores occidentales quedaban horrorizados ante las escenas de víctimas babís, a las que disparaban desde la boca de los cañones, asestaban hachazos y golpes de espada hasta darles muerte, o conducían al lugar de su martirio con velas encendidas incrustadas en las heridas que les hacían en el cuerpo. Fue en estas circunstancias, ante la perspectiva de su propia e inminente muerte, cuando Bahá'u'lláh recibió las primeras señales de su misión. Cierta noche, en un sueño se escucharon por doquier estas exaltadas palabras: verdaderamente te haremos victorioso por ti mismo y por tu pluma. No te aflijas por lo que te ha acontecido, ni temas porque tú estás a salvo. Dentro de poco Dios hará surgir los tesoros de la tierra, hombres que te ayudarán por ti mismo y por tu nombre, para lo cual Dios ha hecho revivir los corazones de aquellos que le han reconocido. Por primera vez se le manifestaba Bahá'u'lláh el Espíritu y le hablaba a él, declarándole su misión. La experiencia de la revelación divina tratada solo de forma indirecta en los relatos que se han conservado sobre la vida de Buda, Moisés, Jesús y el mismo Muhammad es descrita de forma gráfica por las propias palabras de Bahá'u'lláh. Vale decir, como hemos visto en las charlas anteriores, tenemos narraciones de cómo han sido estas declaraciones a los mensajeros. Sin embargo, es primera vez que un mensajero de su puño y letra relata cómo fue la aparición y cómo se le declaró su misión. Eso es lo impactante de Bahá'u'lláh en esta etapa. Durante los días que yací en prisión de Teherán, a pesar de que el mortificante peso de las cadenas y la atmósfera hedionda solo me permitían dormir un poco, aunque en esos infrecuentes momentos de adormecimiento yo sentía como si algo fluyera desde la corona de mi cabeza sobre mi pecho, como un poderoso torrente que se precipitara sobre la tierra desde la cumbre de una elevada montaña. Como consecuencia de ello, cada miembro de mi cuerpo se encendía. En esos momentos, mi lengua recitaba lo que ningún hombre soportaría oír. Bahá'u'lláh así relata cómo, en un lugar tan inhóspito, lleno de tantas cosas negativas, sobre él fluía el Espíritu Divino y narraba y cantaba y recitaba oraciones que se escuchaban por doquier. Esta etapa da paso a su exilio, donde finalmente, y todavía sin haberse celebrado un juicio ni haberse presentado recurso alguno, Bahá'u'lláh fue liberado de la prisión y desterrado inmediatamente de su tierra natal. Se le confiscaron arbitrariamente sus riquezas y sus propiedades. Fue tanto así que el representante diplomático ruso, que le conocía personalmente y había seguido las persecuciones babís con creciente preocupación, le ofreció su protección y refugio en tierras que estaban bajo control del gobierno ruso. Dado el clima político imperante, la aceptación de tal ayuda hubiese sido tergiversada por otros, casi con seguridad atribuyéndole implicaciones políticas. Vale decir, si Bahá'u'lláh hubiera aceptado esta ayuda, lo más probable es que toda la gente, e incluso las altas autoridades, le hubieran dado un sentido político a todo lo que estaba pasando. Quizá por esta razón Bahá'u'lláh prefirió aceptar el destierro al vecino territorio de Irak, en aquel entonces bajo el dominio del Imperio Otomano. Esta expulsión fue el comienzo de 40 años de exilio, encarcelamiento y amarga persecución. En los años inmediatamente posteriores a su salida de Persia, Bahá'u'lláh dio prioridad a las necesidades de la comunidad babí, que se había agrupado en Bagdad. Una tarea que había recaído sobre él por ser el único verdadero líder babí que había sobrevivido a las masacres. La muerte del Bab y la pérdida casi simultánea de la mayoría de los maestros y guías de la nueva fe habían dejado a los creyentes dispersos y totalmente desmoralizados. Piensen ustedes que
Cuando el Bab declaró su misión, fueron perseguidos sin dar tregua. Fueron pocos los que iban sobreviviendo, sin embargo iban creciendo en número a medida que iban conociendo la fe. Baha'u'lláh innatamente se transformó en uno de estos líderes, y es por esto que empezó esta persecución directa hacia él. Pero dada su posición, lo que habíamos hablado anteriormente, es que no era tan fácil deshacerse de él, sino que optaron por un exilio y quitarle y despojarlo de todas sus pertenencias. Cuando sus esfuerzos por reunir a los que habían huido de Irak despertaron celos y distensión, él siguió camino que todos los mensajeros de Dios anteriores habían tomado y se retiró a un lugar desierto, escogiendo para este propósito la región montañosa de Kurdistán. Baha'u'lláh, por iniciativa propia, quiso retirarse un tiempo, aislarse y profundizar sobre el mensaje que le había sido revelado. Su retiro, como diría posteriormente, no contemplaba un regreso. El motivo era evitar llegar a ser objeto de discordia entre los fieles, fuente de disturbio para los compañeros. Aunque los 2 años pasados en Kurdistán fueron un periodo de severas privaciones y sufrimientos físicos, Baha'u'lláh los describe como una época de intensa felicidad, durante la cual reflexionó profundamente sobre el mensaje que se le había confiado. Él mismo relata: a solas comulgábamos con nuestro espíritu, ajenos al mundo y a todo lo que hay en él. Solo con grandes reticencias y porque estimaba que era su responsabilidad hacia la causa del Bab, accedió finalmente ante los mensajes urgentes del resto desesperado grupo de exiliados en Bagdad, que había descubierto su paradero y le rogaban que volviera y asumiera la dirección de la comunidad. Un grupo de babís supo dónde se encontraba Baha'u'lláh y le pedían permanentemente que por favor volviera y que los guiara por el camino que tenían que seguir. Baha'u'lláh ante esto sintió la responsabilidad y sin dudarlo volvió de su exilio propio a dirigir a la comunidad babí. En este periodo escribió 2 volúmenes. 2 de los más importantes escritos por Baha'u'lláh datan de este primer periodo de exilio que precede a la declaración de su misión en 1863. El primero de ellos es un pequeño libro que él tituló Las Palabras Ocultas. Escrito en forma de compilación de aforismos morales, este volumen constituye el corazón ético del mensaje de Baha'u'lláh. En estas pocas líneas, Baha'u'lláh, en este libro, con pocas líneas empieza a relatar y a profundizar sobre el significado del hombre y la espiritualidad en nuestro mundo. En versos que Baha'u'lláh describe como la esencia de las enseñanzas espirituales de todas las revelaciones del Como todas las revelaciones del pasado, la voz de Dios habla directamente al alma humana. Elegí 2 palabras ocultas para compartir con ustedes, pero sin duda el libro de palabras ocultas, y quienes lo han leído que están aquí escuchando, van a encontrarme razón, este solo libro merece una charla propia, ya que cada una de ellas posee un sinfar de significados. 2 de ellas son, por ejemplo, oh hijo del ser, ámame para que yo pueda amarte. Si tú no me amas, mi amor no puede en modo alguno llegar a ti. Sábelo, oh siervo. Oh hijo del hombre, no te aflijas a menos que estés lejos de nosotros, y no te regocijes a menos que te acerques y vuelvas a nosotros. La segunda de las 2 obras fundamentales compuestas por Baha'u'lláh durante este periodo es el Libro de la Certeza, una amplia exposición de la naturaleza y propósito de la religión. En pasajes que extraen significados no solo del Corán, sino con igual facilidad y penetración del Antiguo y Nuevo Testamento, se describen los mensajeros de Dios como agentes de un proceso único y continuo, el despertar de la raza humana a sus potenciales espirituales y morales. Aquí Baha'u'lláh en estos escritos empieza a relatar y explicar temas del Corán, del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, y empieza a trazar ya líneas de lo que sería una nueva directriz para el futuro. Una humanidad que ha llegado a la madurez puede responder ante una presentación directa de las enseñanzas que va más allá del lenguaje de la parábola o la alegoría. La fe es una cuestión no ya de creencia ciega,
sino de conocimiento consciente. Ya no se requiere de la guía de una élite eclesiástica. El don de la razón confiere a cada individuo en esta nueva era la iluminación y educación de la capacidad de responder a las instrucciones divinas. Es una prueba de sinceridad. Bahá'u'lláh empieza ya de a poco a quitar los velos a la sociedad de esa época y empieza a señalarles de que la élite eclesiástica que los ha guiado hasta el momento ha cumplido un ciclo y que es tiempo de que los hombres, por virtud propia, empiecen a investigar y a tener fe por mérito propio y por investigación. Ningún hombre podrá alcanzar las orillas del océano del verdadero entendimiento a menos que se haya desprendido de todo lo que hay en el cielo y en la tierra. La esencia de estas palabras es quienes hallan el sendero de la fe. Quienes ansían el vino de la certeza deben purificarse de todo lo terrenal. Sus oídos de la palabrería ociosa, sus mentes de las imaginaciones vanas, sus corazones de las aficiones mundanas y sus ojos de lo que parece. Deben poner su confianza en Dios y aferrándose firmemente a Él seguir su camino. Entonces serán merecedores de las resplandecientes glorias del sol del divino conocimiento y comprensión, por cuanto el hombre no puede esperar jamás alcanzar el conocimiento del todo glorioso, a menos que deje de considerar las palabras y acciones de los hombres como norma para la verdadera comprensión y reconocimiento de Dios y sus profetas. Bahá'u'lláh empieza a dejar en claro de la importancia del mundo espiritual y a situar al hombre realmente en el lugar que le corresponde. Y las empieza a dar directrices de cómo tiene que empezar a comportarse el hombre en esta nueva etapa y empezar a reconocer a Dios y a todos sus profetas. Considera el pasado, cuántos hombres elevados y humildes han esperado ansiosamente en toda época el advenimiento de las manifestaciones de Dios en la santificada persona de sus elegidos. Y siempre que se abrieron las puertas de la gracia y las nubes de la munificencia divina, se vertieron sobre la humanidad y la luz del invisible brillo sobre el horizonte de poder celestial, todos ellos le negaron y se apartaron de su rostro, el rostro de Dios mismo. Haciendo alusión a la historia, Bahá'u'lláh le recuerda a todas las personas y a todos los creyentes que cada vez que ha venido un mensajero, los que estaban llamados a reconocerlo, no lo hicieron. Así fue el caso, por ejemplo, en Occidente, que estamos más familiarizados con el Sanedrín y los hebreos que no reconocieron a Jesús, o el caso de los musulmanes y la élite que no reconocieron al Bab. Bahá'u'lláh estaba dejando en claro de que en cada época los llamados a reconocerlos nunca lo hicieron. Para consternación de las autoridades consulares persas, que creían que el episodio Babí había concluido, la comunidad de exilios llegó gradualmente a convertirse en un elemento respetado e influyente en la capital de la provincia de Irak. ¿Se acuerda lo que pasó con el Bab? Pasó lo mismo, cada vez que estaba desterrado y lo mandaban a una prisión o lo desterraban a un desierto, toda la comunidad, toda la gente lo reconocía y se agolpaba a escucharlo. Lo mismo pasaba aquí, el mismo fenómeno. Debido a que varios de los más importantes santuarios del Islam chiita se encontraban en la zona, había un flujo constante de peregrinos persas que se veía así expuesto en las circunstancias más favorables a la reanudación de la influencia babí. Entre los dignatarios que visitaron a Bahá'u'lláh, en la sencilla casa que ocupaba, se encontraban príncipes de la familia real. Y aquí hay una historia muy anecdótica de la familia real. Uno de los príncipes, por ejemplo, quedó tan encantado con la experiencia que concibió la idea ingenua de que haciendo un duplicado de la casa donde estaba Bahá'u'lláh con sus jardines, en su propia residencia, en el propio palacio, podría volver a experimentar algo de la atmósfera de pureza y espiritualidad y desprendimiento que por un breve tiempo había encontrado. Este príncipe, cuando estuvo con Bahá'u'lláh, no encontró nada mejor que cuando llegó a su palacio, mandó a constructores, mandó a emisarios a que analizaran la casa, la retrataran idénticamente y la construyeran en el frente de su palacio. Y el príncipe cruzaba a esa casa, se sentaba adentro para sentir lo que había sentido con Bahá'u'lláh. Lo que no entendía es que no era la casa el secreto, era Bahá'u'lláh. Otro conmovido más profundamente por la experiencia de su visita, otro príncipe, expresó a sus amigos su sentimiento. Si todos los pesares del mundo se apiñaran en mi corazón, creo que todos se desvanecerían estando en presencia de Bahá'u'lláh.
Es como si hubiese entrado al mismo paraíso, relató él mismo. En 1863, Bahá'u'lláh vio llegado el momento de empezar a familiarizar a algunos de los que le rodeaban con su misión, que le había sido confiada en la oscuridad de Siashal. Bahá'u'lláh hasta el momento no había compartido con nadie la revelación que había tenido en esa cárcel. Esta decisión coincidió con la nueva etapa en la campaña de oposición a su labor, en la que el clero musulmán chiita y los representantes del gobierno persa habían seguido manteniendo implacablemente. A Bahá'u'lláh lo seguían persiguiendo, pero como seguidor del Babí, como seguidor del Bab, no por la fe que él todavía iba a declarar. Temiendo que la aprobación y los elogios que empezaban a dedicarle a Bahá'u'lláh algunos de los persas influyentes que visitaban Irak volvieran a encender el entusiasmo popular en Persia, el gobierno del Shah presionó a las autoridades otomanas para que lo trasladaran lejos de la frontera hacia el interior del imperio. Finalmente, el gobierno turco accedió a las presiones e instó al exiliado a que, en calidad de invitado, estableciera su residencia en la capital de Constantinopla. A pesar de los términos corteses en los que estaba redactado el mensaje, la intención era claramente la de exigir su cumplimiento. Es decir, el Shah presionó a las autoridades de Constantinopla para que lo recibieran y lo alejaran de una vez por todas. No querían que Bahá'u'lláh siguiera tomando esta fama y que la gente lo siguiera por doquier. Para entonces la devoción del pequeño grupo de exiliados se había centrado en la persona de Bahá'u'lláh y en su exposición de las enseñanzas del Papa. Eran cada vez más los que habían llegado al convencimiento de que él hablaba no solo por defensor del Bab, sino que en nombre de aquella causa mucho mayor que este último había declarado inminente. Los mismos seguidores del Bab, los babís, ya se daban cuenta del espíritu celestial que tenía Bahá'u'lláh y ya reconocían en él que podía ser el que el Bab había proyectado que iba a venir. La creencia pasó a ser certeza a finales de abril de 1863, cuando Bahá'u'lláh, en vísperas de su partida hacia Constantinopla, reunió a varios de sus compañeros en un jardín al que más tarde se le daría el nombre de Ridván, paraíso, y les confió el hecho central de su misión. Durante los 4 años siguientes, aunque no se consideró apropiado anunciarlo abiertamente, los que habían oído Bahá'u'lláh compartieron gradualmente con amigos de confianza la noticia de que las promesas del Bab se habían cumplido y que el día de Dios había amanecido. La foto que ustedes ven ahí de fondo es la puerta del jardín de Ridván, por donde Bahá'u'lláh entró, y el jardín donde él dio su misión. La naturaleza de la declaración puede apreciarse en varias referencias que Bahá'u'lláh mismo haría de hacer a su propia misión en muchos de sus escritos posteriores. El propósito que cimenta toda la creación es la revelación de este muy sublime y santísimo día, conocido como el Día de Dios en sus libros y escrituras, el día que todos los profetas y elegidos santos han deseado presenciar. Bahá'u'lláh se declara como el prometido de todos los mensajeros antes de él y que se cumple el ciclo que cada uno de ellos ha prometido. Dentro de las cosas que señala, dice que el proselitismo agresivo que había caracterizado en épocas pasadas los esfuerzos para promover la causa de la religión es declarado indigno del día de Dios. Cada persona que ha reconocido la revelación tiene la obligación de compartirlas con quienes crea que están buscando la misión, pero dejando la respuesta entera en manos de quienes la han de escuchar. Con este simple mensaje, Bahá'u'lláh declaraba que el proselitismo se acababa y que las personas que lo siguieran debían ser reconocidos solamente por la forma de hablar, de actuar, incluso hasta de caminar. Y que cada persona que quisiera saber de él tenía que ser por una pregunta, una inquietud propia, no porque la gente estuviera tratando de convencer sobre sus creencias. Mostrad paciencia, benevolencia y amor los unos con los otros. Si algunos de vosotros no pudiera captar cierta verdad o estuviera haciendo esfuerzo por comprenderla, mostrad en vuestra conversación con él un espíritu de suma bondad y buena voluntad.
En contraste con los sangrientos acontecimientos de Persia, Bahá'u'lláh no solo dijo a sus seguidores que si matan, es mejor para ti que matar, sino que les exhortó a dar el ejemplo de obediencia a la autoridad civil. Bahá'u'lláh les señala a todos sus seguidores que en cualquier país donde resida alguno de ellos de este pueblo, su conducta hacia el gobierno de ese país debe ser de lealtad, honradez y veracidad. Bahá'u'lláh con esto empieza a establecer ciertos principios a sus seguidores y que van a empezar a ser los pilares para construir una nueva sociedad y una nueva humanidad en el futuro. Las condiciones que rodearon la salida de Bahá'u'lláh de Bagdad proporcionaron una demostración dramática de la potencia de estos principios. En tan solo unos pocos años, un grupo de exiliados extranjeros, cuya llegada a la zona había suscitado la desconfianza y la aversión por parte de sus vecinos, se había convertido en uno de los sectores más respetados e influyentes de la población. Se ganaban la vida mediante prósperos negocios, como grupo eran admirados por su generosidad y por la integridad de su conducta. Las virulentas alegaciones de fanatismo religioso y de violencia esparcidas diligentemente por los funcionarios consulares persas y por miembros del clero musulmán chiita habían dejado de tener efecto sobre la opinión pública. Los relatos de la época dicen que la comunidad babí en ese minuto y que estaban empezando a seguir a Bahá'u'lláh había sido tan respetada con los principios que estaban propagando y tan intachable en sus conductas que la gente, imagínense, de aceptar a un grupo de exiliados, terminó adoptándolos dentro de la comunidad, respetándolos y siendo un pilar fundamental dentro de esa sociedad, de ese país, lo cual obviamente empezó a preocupar a todo el clero musulmán de la ciudad. Para el 3 de mayo de 1863, cuando salió a caballo de Bagdad junto con su familia y aquellos compañeros elegidos para acompañarle hasta Constantinopla, Bahá'u'lláh se había convertido en una figura enormemente popular y querida. En los días inmediatamente anteriores a su partida, afluyeron al jardín en el que había fijado temporalmente su residencia un gran número de personalidades, entre las que se encontraba el propio gobernador de la provincia, recorriendo en muchos casos largas distancias con el fin de presentarle solamente sus respetos. Testigos que presenciaron el momento de la partida han descrito en términos conmovedores el clamor con que le despidieron, las lágrimas de muchos de los presentes y la preocupación de las autoridades otomanas y los funcionarios civiles por hacer los honores correspondientes a su visitante. Bahá'u'lláh por sí solo terminó transformándose en una autoridad moral en este pueblo y la gente lo sabía y corrió a despedirlo cuando se estaba yendo. Tras la declaración de su misión en 1863, Bahá'u'lláh comenzó a tratar en profundidad un tema ya abordado en el libro La Certeza: la relación entre la voluntad de Dios y el proceso por el que encuentran su expresión las capacidades espirituales y morales latentes en la naturaleza humana. Bahá'u'lláh, sin querer impactar a la gente, empezó poco a hacer esbozos de lo que serían sus lineamientos y directrices para sus futuros seguidores y lo que le convendría a la humanidad en el futuro. Empezó a hablar de temas que en ese momento no se trataban y puso sobre la mesa directrices que iban a dirigir la vida de sus seguidores dentro de poco tiempo. Esta exposición ocuparía un lugar central en sus escritos durante los 30 años restantes de su vida. La realidad de Dios, asegura él, es y seguirá siendo siempre impenetrable. Cualquier palabra que el pensamiento humano pueda atribuir a la naturaleza divina está relacionada con la sola existencia humana y es producto de los esfuerzos humanos por describir una experiencia terrenal. Se advierte a los que estudian religión que no permitan que los dogmas teológicos u otros prejuicios los lleven a hacer discriminaciones entre aquellos a quienes Dios ha utilizado como canales de luz. Nuevamente los invito a recordar que esto está escrito en 1863 en Persia, con un fanatismo religioso brutal que sigue hasta el día de hoy. Y lo que hoy vemos como frases que tienen todo un sentido y son aplicables ahora, nos dan seña de que las directrices de Bahá'u'lláh ya en esa época iban a ser un indicador del comportamiento de la sociedad humana para lo que venía hacia el futuro. Bahá'u'lláh compara las intervenciones de las revelaciones divinas con el retorno de la primavera.
Los mensajeros de Dios no son meros maestros, aunque esta es una de sus funciones principales. Antes bien, el espíritu de sus palabras, junto con el ejemplo de sus vidas, tienen la capacidad de penetrar en las raíces de la motivación humana y producir cambios fundamentales y duraderos. Su influencia abre nuevas esferas para la comprensión y para la realización de mayores logros. Y esto es algo que hemos podido ver en el transcurso del ciclo de este ciclo de charlas. Cuando partió Claudia con los primeros mensajeros, podemos ver a lo que hace alusión Baha'u'lláh acá, de que cada uno de los mensajeros que ha venido en una época distinta, con un mensaje de acorde al entendimiento de la humanidad en esa época, ha sido fuente de inspiración para la humanidad en ese momento. Y es una inyección de ánimo, una inyección anímica, una directriz nueva para un periodo nuevo que va a vivir la humanidad. Y cuando este periodo se cumple, vuelve otra manifestación para esa época. Baha'u'lláh reivindica esto y dice que nuevas leyes están por venir. Sin esta mediación, del mundo divino, la naturaleza humana permanece esclava del instinto, así como de suposiciones inconscientes y modelos de conducta que han sido determinados culturalmente, habiendo creado el mundo y todo lo que en él vive y se mueve. Él, Dios, escogió conferirle al hombre la singular distinción y capacidad de conocerle y amarle, una capacidad que debe necesariamente ser considerada el impulso generador y el objetivo primordial que sostiene la creación entera. Sobre la más íntima realidad de cada cosa creada, Él ha derramado la luz de uno de sus nombres y la ha hecho un recipiente de gloria de uno de sus atributos. Sobre la realidad del hombre, sin embargo, Él ha concentrado el esplendor de todos sus nombres y atributos y le ha hecho un espejo de su propio ser. De todas las cosas creadas, solo el hombre ha sido escogido para recibir un favor tan grande y una generosidad tan perdurable. Baha'u'lláh en esta afirmación es drástico con los hombres y dice que todos nosotros tenemos el deber de reconocerle, de reconocer a Dios. Hemos sido dotados con esa virtud y que Dios ha derramado todas sus cualidades sobre nosotros, por lo tanto, somos capaces de poder desarrollarlas. Ha llegado el tiempo, dijo Baha'u'lláh, de que la humanidad tenga tanto la capacidad como la oportunidad de ver el panorama completo de su desarrollo espiritual como un único proceso. Inigualable es este día, pues es como un ojo para edades y siglos pasados y como una luz para la oscuridad de los tiempos. En esta perspectiva, los seguidores de las diferentes tradiciones religiosas deben esforzarse por comprender lo que él llamaba la inmutable fe de Dios y distinguir su impulso espiritual primordial de las leyes y conceptos cambiantes que fueron revelados para satisfacer las necesidades de una sociedad humana en continua evolución. Este párrafo, cuando estaba seleccionando parte de los escritos para hacerlo en la charla, para mí fue uno de los que más me impactó por lo explícito que Baha'u'lláh es en cuanto a la revelación progresiva, en el cual él no solamente le endosa a todos nosotros como personas a empezar a reconocer la divinidad de cada uno de los mensajeros que ha venido, sino que reconozcamos el mensaje que cada uno de ellos ha traído y cómo se han ido cumpliendo venida tras venida, como lo hemos podido ver en este ciclo de charlas, por ejemplo. Y profundiza Baha'u'lláh: los profetas de Dios deben ser considerados como médicos cuya tarea es fomentar el bienestar del mundo y sus pueblos para que mediante el espíritu de unidad puedan curar la dolencia de una humanidad totalmente dividida. No sería de extrañar, entonces, si se encontrara que el tratamiento prescrito por el médico en este día no es idéntico al que prescribió anteriormente. Baha'u'lláh hace una analogía aquí, nuevamente haciendo alusión a la revelación progresiva, y de que cada uno de estos mensajeros es como un doctor con un remedio distinto que ha venido de época en época a dárselo a la humanidad. ¿Cómo podría ser de otra manera cuando las dolencias que afectan al paciente necesitan un remedio especial en cada etapa de su enfermedad? De igual modo, cada vez que los profetas de Dios han iluminado al mundo con el resplandeciente brillo del sol del conocimiento divino, han emplazado invariablemente a sus pueblos a abrazar la luz de Dios por los medios
que mejor se adaptan a las exigencias de la época en que aparecieron. En esta etapa de la charla es que vamos a empezar a hacer la conclusión de todas las charlas anteriores descritas por Claudia y que están llegando a su cúlmine con Bahá'u'lláh. Vamos a hablar de las manifestaciones de Dios y cómo se relacionan cada una de ellas y cómo Bahá'u'lláh explica este fenómeno. Algo común a todos los fieles de cualquiera de los sistemas religiosos del mundo es el convencimiento de que a través de la revelación divina el alma entra en contacto con el mundo de Dios y que es esta relación la que da un sentido verdadero a la vida. Algunos de los pasajes más importantes de los escritos de Bahá'u'lláh son los que exponen extensamente la naturaleza y el papel de aquellos que son los canales de esta revelación de mensajeros o manifestaciones de Dios. Una analogía que se encuentra repetidamente en estos pasajes que pone Bahá'u'lláh es la del sol físico. Mientras este comparte ciertas características con otros cuerpos del sistema solar, difiere sin embargo de ellos en que es, en sí mismo, la fuente de luz del sistema. Los planetas y satélites reflejan la luz, mientras que el Sol la emite como un atributo inseparable de su propia naturaleza. El sistema gira alrededor de este punto focal, y cada uno de sus miembros no solo es influido por su composición particular, sino también por la fuente de la luz del sistema. A través de la historia, la convicción de los creyentes de que el fundador de su propia religión ocupaba una posición única ha tenido un efecto de suscitar una intensa especulación sobre la naturaleza de la manifestación de Dios. Tal especulación ha sido, sin embargo, seriamente obstaculizada por las dificultades de interpretar y resolver las alusiones alegóricas de las escrituras del pasado. Bahá'u'lláh nos llama a reflexionar sobre lo que hasta ese momento ha pasado con la historia de la humanidad y los creyentes sobre sus propios mensajeros, situándolos como personajes únicos. Bahá'u'lláh derriba este mito, dice que no, que cada uno de ellos son consecuencia son un eslabón de una misma cadena. El intento de cristalizar la opinión en forma de dogma religioso ha sido una fuente de división más que de unión en la historia. De hecho, a pesar de la enorme energía dedicada a las actividades teológicas, o tal vez a causa de ello, existen hoy día profundas diferencias entre los musulmanes respecto a la posición precisa de Mohammed, entre los escritos cristianos respecto a la de Jesús y entre los budistas respecto a la del fundador de su propia religión. Como es demasiado evidente, las controversias creadas por estas y otras diferencias dentro de una misma y determinada tradición han demostrado ser al menos tan profundas como las que separan dicha tradición de sus religiones hermanas. Vale decir, Bahá'u'lláh lo que nos dice aquí es: imagínense si dentro de una misma religión hay distintas interpretaciones y se empiezan a sectorizar cada una dentro de ellas, en el caso musulmán entre chiitas, sunitas, en el caso del cristianismo o catolicismo, más de 2.800 sectas. Dice, ¿cómo va a ser posible que entre ellas mismas se reconozcan? De particular importancia para la comprensión de las enseñanzas de Bahá'u'lláh sobre la unidad de las religiones son sus declaraciones acerca de la posición de los sucesivos mensajeros de Dios sobre la función que han realizado en la historia espiritual de la humanidad. Las manifestaciones de Dios tienen cada una de ellas una doble posición, señala Bahá'u'lláh. Una es la posición de abstracción pura y unidad esencial. En este sentido, si tú las llamas a todas ellas por un solo nombre y les asignas los mismos atributos, no te desvías de la verdad. La otra posición que tienen es la de distinción y pertenece al mundo de la creación y sus limitaciones. Respecto a esto, cada manifestación de Dios tiene una individualidad distinta, una misión definidamente señalada, una revelación predestinada y limitaciones especialmente designadas. Cada una de ellas es conocida por un nombre diferente y se caracteriza por un atributo especial. Cumple una misión definida. Bahá'u'lláh nos señala otro plano de la manifestación acá. Si alguna de las manifestaciones universales de Dios declarase "Yo soy Dios", diría ciertamente la verdad y no cobraría duda alguna de ello, ya que a través de su revelación, sus atributos y nombres manifiestan en el mundo la revelación de Dios,
sus nombres y sus atributos, y si alguno de ellos pronunciase la expresión «Yo soy el mensajero de Dios», también diría indudablemente la verdad. Contemplados bajo esta luz, se ve que todos ellos no son más que mensajeros de ese rey ideal, de esa esencia inmutable. Y si dijesen también, somos los siervos de Dios, esto también es un hecho manifiesto e indiscutible, pues se han manifestado en condición de total servidumbre, una servidumbre tan que ningún hombre puede alcanzar. Por lo tanto, Bahá'u'lláh explica aquí tres significados, tres intenciones que tienen los mensajeros de Dios y qué rol cumple cada uno de ellos. De este modo, cualquiera que sea su expresión, ya pertenezca al reino de la divinidad o a la posición de señor, profeta, mensajero, guardián, apóstol o siervo. Todo es cierto, sin la menor sombra de duda. Por lo tanto, estos dichos tienen que ser atentamente considerados para que las expresiones divergentes de las manifestaciones del invisible y auroras de santidad dejen de agitar el alma y confundir la mente. Bahá'u'lláh llama a todas las personas y a todos los creyentes a que saquen sus velos de una vez por todas y empiecen a ver a los mensajeros como un total, como un todo, como una revelación progresiva que está llegando a su fin. En estos párrafos se halla implícita una perspectiva que representa la característica más desafiante de la exposición de Bahá'u'lláh sobre la función de la manifestación de Dios. La revelación divina, declara él, es la fuerza motriz de la civilización. Cuando tiene lugar esa revelación, su efecto transformador sobre las mentes y las almas de los que responden a ella es reproducido en la nueva sociedad que va tomando forma paulatinamente en torno a la experiencia. Efectivamente, Bahá'u'lláh señala aquí que cada uno de los mensajeros, cada vez que trae un mensaje, lo que ha hecho es dar pie a una nueva civilización y a una nueva forma de la humanidad que van a regir en distintas formas. Es una inyección anímica, como lo veíamos anteriormente, que trae nuevos desafíos para la época que la humanidad va a vivir en ese momento. Aparece un nuevo foco de lealtad que puede lograr el compromiso de pueblos de muy diversas culturas. Cada vez que llega un mensajero, lo que termina pasando es que hay un foco nuevo, y ese foco en definitiva es el que genera el compromiso de pueblos y distintas culturas, distintas músicas, artes, símbolos que transmiten una aspiración mucho más ricas y maduras. Una nueva y radical definición de los conceptos de lo correcto y lo erróneo hace posible la formulación de nuevos códigos de leyes civiles y de conducta. Se crean nuevas instituciones con el propósito de dar expresión a los impulsos de responsabilidad moral que anteriormente eran ignorados o desconocidos. Si ustedes ven la historia, incluso nuestra propia historia, cómo cada una de las manifestaciones divinas ha cambiado todo, absolutamente todo. Lo que está bien y lo que está mal, lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, cómo ha ido evolucionando cada uno de los mensajes. Vemos cómo cada sociedad se rige. Aquí en Occidente, por ejemplo, vemos la influencia del cristianismo hasta el día de hoy, en todo, en la parte moral, en la parte ética. Y en Oriente tenemos la budista, tenemos la islámica. En fin, cada uno de los mensajeros dicta una nueva etapa. La sucesión de revelaciones divinas, afirma el Bab, es un proceso que no ha tenido principio ni tendrá fin. Aunque la misión de cada una de las manifestaciones está limitada en el tiempo y las funciones que realiza, es una parte integral de un desarrollo continuo y progresivo del poder y la voluntad de Dios. Finalmente, a medida que una civilización en continua evolución agota sus fuentes espirituales, empieza un proceso de desintegración, al igual que ocurre en el mundo de los fenómenos. Volviendo otra vez a las analogías que ofrece la naturaleza, Bahá'u'lláh compara esta pausa en el desarrollo de la civilización con la llegada del invierno. Disminuye tanto la vitalidad moral como la cohesión social. Los desafíos que se hubieran superado en etapas anteriores o se hubieran convertido en oportunidades para la investigación y el éxito, se convierten en barreras insuperables. Este párrafo es potentísimo. Bahá'u'lláh está señalando que cada una de las manifestaciones cumple un ciclo y que es necesario para la humanidad reabrir este ciclo con la nueva llegada de un nuevo mensajero para poder pasar las dificultades que se presentan en esa etapa.
La religión pierde su relevancia y la inquietud renovadora va interrumpiéndose progresivamente, haciendo cada vez más profundas las divisiones sociales. La incertidumbre sobre el significado y el valor de la vida genera cada vez más ansiedad y confusión, refiriéndose a la condición de nuestra propia época. Un pequeño paréntesis aquí, los invito a reflexionar solamente unos breves segundos de lo que nos está pasando hoy en la humanidad. Los tiempos que estamos viviendo, no solamente en el plano físico, sino en el plano espiritual. Cuando cada uno de los impulsos divinos se ha cumplido, el proceso se repite. Una nueva manifestación de Dios aparece con una medida más plena de la inspiración divina para la siguiente etapa del despertar y el proceso civilizador de la humanidad. La sucesión de las manifestaciones divinas es un hecho consustancial a la creación declarada por Baha'u'lláh y continuará durante toda la vida del mundo. Dios ha enviado sus mensajeros para que sucedan a Moisés y Jesús y continuará haciéndolo hasta el fin de lo que no tiene fin. En el contexto de la historia de la civilización, el objetivo de la sucesión de las manifestaciones divinas ha sido preparar la conciencia humana para la unificación de la humanidad como una sola especie, más aún como un único organismo capaz de asumir la responsabilidad de su futuro colectivo. Una de las analogías más sugerentes que se encuentra en los escritos de Baha'u'lláh, no solo de Baha'u'lláh, sino también con anterioridad de los del Bab, es la comparación entre la evolución de la raza humana y la vida del ser humano individual. La humanidad ha pasado por etapas de su desarrollo colectivo que recuerdan los periodos de la infancia y la adolescencia, en un proceso de maduración de sus miembros individuales. Estamos experimentando ahora los comienzos de nuestra madurez colectiva, dotada con nuevas capacidades y oportunidades de las que apenas sí tenemos la más mínima conciencia. El proceso a través del cual la humanidad ha alcanzado su mayoría de edad se ha producido dentro de la evolución de la organización social, comenzando con la unidad familiar y sus diferentes ramificaciones. La raza humana ha desarrollado con distintos grados de éxito sociedades basadas en el clan, la tribu, la ciudad, estado y más reciente, la nación. ¿Cuál creen ustedes que es la que viene? No se lo voy a decir, ¿ah? ¿Cuál creen ustedes que es la que viene? Piensen, que es inevitable. Acuérdense, la humanidad partió con el clan, la tribu, la ciudad, el estado y lo más reciente, la nación. ¿Qué vendrá? Con esta progresiva ampliación y complejidad del entorno social, el potencial humano ha encontrado a la vez un estímulo y un terreno para su desarrollo. Y este desarrollo ha provocado constantemente, a su vez, nuevas modificaciones en la estructura social. La mayoría de edad de la humanidad consigo, por tanto, una transformación total del orden social. Una nueva sociedad debe ser capaz de abrazar a toda la diversidad de la raza humana y de beneficiarse de la amplia variedad de talentos y visiones que son el fruto de miles de años de experiencia cultural. El principal instrumento para la transformación de la sociedad y el logro de la unidad mundial, asegura Baha'u'lláh, es el establecimiento de la justicia en los asuntos humanos. En este tema tiene un lugar central en sus enseñanzas. Baha'u'lláh aquí ya está trazando la línea de principios que va a tener. Como pueden ver, aquí ya esboza la abolición y la igualdad de todas las razas. En sus escritos posteriores, Baha'u'lláh desarrolló las implicaciones de este principio para la edad de la madurez de la humanidad. Baha'u'lláh afirma que las mujeres y los hombres han sido y serán siempre iguales a los ojos de Dios. Y el progreso de la civilización exige que la sociedad organice sus asuntos de manera que se refleje plenamente este hecho. Los recursos de la tierra son propiedad de toda la humanidad y no de determinado pueblo.
Las diferentes contribuciones al bienestar económico común merecen y deben recibir diferentes medidas de recompensa y reconocimiento, pero los extremos de riqueza y pobreza que afligen a la mayoría de las naciones de la Tierra. Bahá'u'lláh empieza a hacer lineamientos profundos en cuanto a la abolición del prejuicio racial, habla de la igualdad entre el hombre y mujer, la abolición de extremo entre pobreza y riqueza. Y los invito a recordar que estamos hablando del año 1863 en Persia. Dados los anteriores acontecimientos de Bagdad, parece sorprendente que las autoridades otomanas no previeran las consecuencias del establecimiento de Bahá'u'lláh en otra importante capital de la provincia. Al año de su llegada a Adrianápolis, su prisionero había despertado primero el interés y luego la ferviente admiración de figuras destacadas, tanto de la vida intelectual como administrativa de la religión. Para consternación de los representantes consulares persas, dos de los más devotos de estos admiradores eran Khurshid Pasha y el gobernador de la provincia y el Sheikhul Islam, el principal dignatario religioso sunita. A los ojos de sus anfitriones y el público en general, el exiliado era un filósofo moral y un santo, y la validez de sus enseñanzas se reflejaban no solo en el ejemplo de su propia vida, sino en la transformación que producían los numerosos grupos de peregrinos persas que iban acudiendo a ese remoto punto del Imperio Otomano con el propósito solo de visitarle. Estos acontecimientos imprevistos convencieron al embajador persa y a sus colegas de que era solo cuestión de tiempo de que el movimiento Bahá'í, que continuaba expandiéndose en Persia, se estableciera también como una influencia importante en el imperio vecino y rival. A lo largo de este periodo de su historia, el desvencijado Imperio Otomano se hallaba luchando contra las repetidas incursiones de Rusia zarista, contra los levantamientos internos entre sus pueblos sometidos y contra los continuos intentos de los gobiernos de Gran Bretaña y Austria, aparentemente favorables, de agregar a varios territorios turcos e incorporarlos a sus propios imperios. El contexto histórico era brutal en esta época. En una tierra en la cual estaban todos luchando, se abría una ventana en la cual una manifestación divina aparecía y la gente por un minuto olvidaba esto y se iban en busca de él. Y es como si no hubieran aprendido nada de la historia del Bab, sino que la gente se seguía maravillando, seguían siguiéndolo, autoridades caían rendidas a sus pies. Y el clero islámico persa se preocupaba ante esto y buscaban sacarlo rápidamente bajo la de él. Estas increíbles condiciones políticas en las provincias europeas de Turquía ofrecieron nuevos y urgentes argumentos que apoyaban la petición del embajador de que los exiliados fueran enviados a una colonia lejana, donde Bahá'u'lláh no tuviera más contacto con círculos influyentes, ya fuesen turcos u occidentales. Cuando el ministro turco de Asuntos Exteriores, Fuad Pasha, regresó de una visita a Adrianápolis, sus sorprendentes informes sobre la reputación de la que Bahá'u'lláh había llegado a disfrutar en toda la región parecieron prestar credibilidad a las sugerencias del embajador persa. En este clima de opinión, el gobierno decidió bruscamente someter a su invitado a un estricto confinamiento. Sin previo aviso, una mañana temprano los soldados rodearon la casa de Bahá'u'lláh y se ordenó a los exiliados que se prepararan para partir hacia un destino desconocido. El lugar escogido para este destierro final fue la siniestra ciudad-fortaleza de Akka, en la costa de Tierra Santa, famosa en todo el imperio por lo detestable de su clima y por la abundancia de enfermedades. Akka era una colonia penal utilizada por el Estado otomano para el encarcelamiento de criminales peligrosos, de quienes se podía esperar que no sobreviviesen demasiado tiempo su encarcelamiento en aquel lugar. La imagen que ustedes ven de fondo al texto es la ciudad de Akka, que está rodeada por el mar. Es una imagen real de la época. Desde su llegada en agosto de 1868 a Bahá'u'lláh, los miembros de su familia y un grupo de sus seguidores que habían sido exiliados con él iban a experimentar 2 años de sufrimiento y abusos dentro de la fortaleza misma.
Después serían confinados bajo arresto domiciliario en un edificio cercano, propiedad de un comerciante local. Durante mucho tiempo los exiliados fueron rehuidos por la supersticiosa población local que había sido advertida en sermones públicos contra el dios de los persas, descrito como un enemigo del orden público, promotor de ideas blasfemas e inmorales. Varios mismos del pequeño grupo de exiliados murieron a causa de las privaciones y otras condiciones a las que fueron sometidos. Mirando retrospectivamente, parece una profunda ironía que la elección de Tierra Santa como lugar del confinamiento forzado de Bahá'u'lláh hubiera sido el resultado de la presión de enemigos eclesiásticos y civiles, cuyo objetivo era extinguir su influencia religiosa. Palestina, reverenciada por tres de las grandes religiones monoteístas como el punto donde los mundos de Dios y del hombre se entrecruzan, mantenía por entonces, como lo había hecho durante miles de años, una posición única a las esperanzas de los hombres. Curiosamente, las autoridades cuando exiliaron a Bahá'u'lláh, lo exiliaron a Tierra Santa. Acá quedaba a poca distancia de Haifa, donde están los senos de todas las grandes religiones. Solo pocas semanas antes de la llegada de Bahá'u'lláh, los principales líderes del movimiento protestante alemán, Templer, habían partido de Europa en barco para establecer al pie de Monte Carmelo una colonia que daría la bienvenida a Cristo, cuyo advenimiento creían inminente sobre los dinteles de varias de las pequeñas cosas que constituyeron, mirando a través de él la bahía hacia la prisión de Bahá'u'lláh. Puede verse aún inscripciones grabadas como Der Herr ist nahe, el Señor está cerca. Y esto sería como profecías. Imagínense que se ponen en Monte Carmelo una comunidad alemana de los templarios a esperar al Señor que está cerca. Y Bahá'u'lláh estaba a un par de horas de Tierra Santa, a un par de horas de Monte Carmelo, en una cárcel. La condena más severa de Bahá'u'lláh está reservada a las barreras que la religión organizada ha erigido a lo largo de la historia entre la humanidad y las revelaciones de Dios. Dogmas inspirados en la superstición popular y perfeccionados por un empleo inadecuado de la facultad racional se han impuesto repetidamente sobre un proceso divino cuyo propósito en todo tiempo ha sido espiritual y moral. Las leyes de interacción social, reveladas con el propósito de consolidar la vida comunitaria, han sido convertidas en las bases para erigir estructuras de doctrinas arcanas y prácticas que han agobiado a las masas a cuyo beneficio se suponía que debían servir. Incluso el ejercicio del intelecto, el principal instrumento de la raza humana, ha sido deliberadamente dificultado, llegando a producirse finalmente una ruptura del diálogo entre la fe y la ciencia, un diálogo que depende de la vida civilizada. Este párrafo lo podemos comparar con el momento que estamos viviendo hoy en día. Como hoy la religión, como la vive gran parte de la humanidad, más que nada es fuente de división, de cuestionamiento constante. Es más, y ha producido el efecto contrario, que la gente se aleje de Dios más que acercarse. La consecuencia de este triste historial es el desprestigio que ha sufrido la religión en todo el mundo. Peor aún, la religión organizada se ha convertido en una de las más virulentas causas de odio y guerra entre los pueblos del mundo. El fanatismo y odios religiosos, advirtió Bahá'u'lláh hace más de un siglo, son un fuego que devora al mundo y cuya violencia nadie puede extinguir. Solo la mano del poder divino puede librar a la humanidad de esta aflicción desoladora. A quienes Dios hará responsable de esta tragedia, dice Bahá'u'lláh, es a los líderes religiosos de la humanidad que han pretendido hablar en su nombre a lo largo de la historia. Sus intentos de convertir la palabra de Dios en un coto privado y su exposición en un medio de engrandecimiento personal han sido el mayor obstáculo contra el que he tenido que luchar el progreso de la civilización. En la búsqueda de sus propios fines, muchos de ellos no han dudado en levantar su mano contra los mismos mensajeros de Dios en el momento de su venida. Los jefes religiosos en toda época han impedido a su pueblo alcanzar las orillas de la salvación eterna, por cuanto sostienen las riendas de la autoridad en su poderoso puño. Algunos por ambición de poder, otros por falta de comprensión y conocimiento, han sido la causa de esa privación del pueblo.
Por su sanción y autoridad, todos los profetas de Dios han bebido del cáliz del sacrificio. Dirigiéndose al clero de todas las religiones, Bahá'u'lláh les advierte de la responsabilidad que han asumido tan descuidadamente en la historia. Bahá'u'lláh les dice a ellos, y les escribe: sois como un manantial. Si se cambia, así cambiarán los torrentes que fluyen de él. Temed a Dios y contaos entre los piadosos. De igual manera, si el corazón del hombre se corrompe, sus extremidades también se corromperán. E igualmente, si la raíz de un árbol se pudre, sus ramas, sus renuevos, sus hojas y sus frutos se pudrirán. Bahá'u'lláh, con esta frase, le endosa al clero la responsabilidad que ha adherido durante todos los años que han venido las manifestaciones en la falta de guía a la humanidad en la parte espiritual. En definitiva, el desafío para todo el mundo, creyentes y no creyentes, clérigos y laicos por igual, es reconocer las consecuencias que está sufriendo el mundo como resultado de la corrupción universal del impulso religioso. Con el alejamiento de Dios imperante en la humanidad durante el último siglo, se ha roto una relación de la que depende el fundamento mismo de la vida moral. Las facultades naturales del alma racional, vitales para el desarrollo y mantenimiento de los valores humanos, han llegado a ser desestimados universalmente. Si tomamos estas palabras con lo que nos explicaba anteriormente Bahá'u'lláh, de que cada vez que llega un mensajero, experimenta la decadencia del mundo, de la humanidad en ese momento, es que podemos comprender lo que la humanidad está viviendo en este momento. Podemos ver con otros ojos todo lo que está pasando en estos instantes en el mundo y podemos ver con otra óptica lo que se viene para el futuro. La vitalidad de la fe de los hombres en Dios se está extinguiendo en todos los países. Nada que no sea saludable medicina podrá jamás restaurarla. La corrupción de la impiedad está carcomiendo las entrañas de la sociedad humana. ¿Qué otra cosa sino el elixir de su potente revelación puede limpiarla y revivirla? Solo la palabra de Dios puede reivindicar la distinción de estar dotada de la capacidad requerida para un cambio tan grande y trascendental. Bahá'u'lláh señala: oh vosotros los representantes elegidos del pueblo de todos los países, considerad al mundo como un cuerpo humano que, aunque fue creado sano y perfecto, ha sufrido por diversas causas graves trastornos y enfermedades. Ni un solo día logró alivio, no más bien su dolencia se hizo más aguda, puesto que cayó en manos de médicos ignorantes que daban rienda suelta a sus deseos personales. Lo vemos en este día a la merced de gobernantes tan embriagados de orgullo que no pueden discernir claramente lo que más les conviene, ni menos aún reconocer una revelación tan asombrosa y desafiante. Todos los hombres han sido creados para llevar adelante una civilización en continuo progreso. El Todopoderoso es mi testigo. Actuar como las bestias del campo es indigno del hombre. Las virtudes que corresponden a su dignidad son la indulgencia, la misericordia, la compasión y la amorosa bondad hacia todos los pueblos y razas de la tierra. Bahá'u'lláh, con este mensaje, le dirige a cada uno de los gobernantes del mundo y le endosa la responsabilidad no solamente al poder eclesiástico, sino que a los gobernantes que guían a las personas, cómo han descarriado el mundo y cómo se han alejado del mundo espiritual. En escritos posteriores, incluyendo los dirigidos a la humanidad de forma colectiva, Bahá'u'lláh exhorta a adoptar medidas para lo que él llama la gran paz. Estas, dijo, mitigarán los sufrimientos y el trastorno que él veía acechando a la raza humana, hasta la llegada del momento en que los pueblos del mundo abracen la revelación de Dios y a través de ella establezcan la paz más grande. Debe llegar el tiempo cuando la imperativa necesidad de tener una gran asamblea que abarque a todos los hombres será universalmente reconocida. Los gobernantes y reyes de la tierra deben necesariamente concurrir a ella y, participando en sus deliberaciones, deben considerar los medios y recursos para poner los cimientos de la gran paz entre los hombres. ¿Se acuerdan cómo hablábamos de que el clan, familia, aldea, pueblo
nación, Bahá'u'lláh aquí ya deja ver de que el próximo paso de la humanidad es inminente y es la unidad mundial. Bahá'u'lláh dice en un pasaje, este puñado de polvo es un solo país y la humanidad sus ciudadanos. Solo es verdaderamente un hombre quien hoy se dedica al servicio de toda la raza humana. No debe enaltecerse quien ama a su patria, sino más bien a quien ama al mundo entero. La tierra es un solo país y la humanidad sus ciudadanos. En su carta a Nasiruddin Shah, monarca de Persia, en la que se abstiene de hacer ningún reproche sobre su encarcelamiento en Siashal y las demás injusticias que había experimentado a manos del rey, Bahá'u'lláh habla de su propio papel en el plan divino. Bahá'u'lláh le escribe al Shah y le dice, yo no era más que un hombre como los demás. Dormía en mi lecho cuando he aquí las brisas del Todo Glorioso soplaron sobre mí y me enseñaron el reconocimiento de todo lo que ha sido. Esto no viene de mí, sino de uno que es todopoderoso y omnisapiente. Y él me ordenó elevar mi voz entre cielo y tierra, y por esto me sucedió lo que ha hecho correr las lágrimas de todo hombre de entendimiento. La erudición corriente entre los hombres no le estudié, ni entré en sus escuelas. Pregunta en la ciudad donde vivía, para que puedas estar bien seguro de que yo no soy de los que hablan en falso. Habiéndose sometido sin reservas al requerimiento de Dios, no tuvo duda alguna del papel que había sido llamado a desempeñar en la historia humana. Como la manifestación de Dios para el tiempo del cumplimiento, Él es el prometido de todas las escrituras del pasado, el deseo de las naciones, el Rey de la Gloria. Para el judaísmo, Él es el Señor de los ejércitos. Para el cristianismo, el retorno de Cristo en la gloria del Padre. Para el Islam, el gran anuncio. Para el budismo, el Buda Maitreya. Para el hinduismo, la nueva encarnación de Krishna. Para el zoroastrismo, el advenimiento del Shavaram. En junio de 1877, Bahá'u'lláh salió por fin de su estricto confinamiento en la ciudad-prisión de Akka y se trasladó con su familia a Masri, una pequeña finca a pocas millas del norte de la ciudad. Como había predicho en su declaración al gobierno turco, el sultán Abdulaziz había sido derrocado y asesinado en una intriga palaciega, y las rachas de los vientos del camino político que barrieran el mundo comenzaban a invadir incluso los cerrados recintos del sistema imperial otomano. Tras una breve estancia de 2 años en Masrai, Bahá'u'lláh se trasladó a Bahji, una gran mansión rodeada de jardines que su hijo Abdul Bahá había alquilado para él y para los miembros de su extensa familia. Los 12 años restantes de su vida estuvieron dedicados a escribir sobre un amplio abanico de temas espirituales y sociales y a recibir un flujo de peregrinos bahá'ís que llegaban con grandes dificultades desde Persia y otras tierras. Por todo el cercano y Medio Oriente comenzaba a tomar forma el núcleo de una vida en comunidad entre aquellos que habían aceptado su mensaje. Para guiarla, Bahá'u'lláh había revelado un sistema de leyes e instituciones diseñadas para dar dimensión práctica a los principios expresados en sus escritos. Invistió de autoridad a los consejos elegidos democráticamente por toda la comunidad. Dejó disposiciones para excluir la posibilidad de que surgiera una élite clericial y estableció los principios de la consulta y de la toma de decisiones en grupo. En el corazón de este sistema estaba lo que Bahá'u'lláh denominó un nuevo convenio entre Dios y la humanidad. El rasgo característico de la madurez de la humanidad es que por primera vez en su historia la totalidad de la raza humana está involucrada conscientemente, aunque de forma vaga, en la conciencia de su propia unidad y de la tierra como un lugar común. Este despertar abre el camino hacia una nueva relación entre Dios y la humanidad. Bahá'u'lláh de esta forma empieza a dar lineamientos de lo que los bahá'ís tendrían que hacer en el futuro y de cómo tendría que comportarse y los pilares que habría que tener esta nueva sociedad. Una nueva raza de hombres surgirá como resultado de esta relación y emprenderá la tarea de construir una civilización mundial. La misión de la comunidad bahá'í sería la de demostrar la eficiencia de este convenio para curar los males que dividen a la raza humana. Bahá'u'lláh murió en Bahji el 29 de mayo de 1892, en el año 75 de su vida.
en el momento de su fallecimiento, la causa le fuera confiada 40 años antes en la oscuridad del Pozo Negro de Teherán, estaba preparada para salir de las tierras islámicas, donde había tomado forma y establecerse primero por América y Europa, y después por todo el mundo. Al hacerlo así, se convertiría en prueba fehaciente del nuevo convenio entre Dios y la humanidad. La fe Bahá'í con su comunidad de creyentes sería la única entre las religiones independientes del mundo que iba a pasar con éxito este primer siglo crítico de su existencia, con la unidad firmemente intacta y sin sufrir de la antigua plaga de cismas y facciones. Esta experiencia ofrece una evidencia irrefutable para la afirmación de Bahá'u'lláh de que la raza humana, en toda su diversidad, puede aprender a vivir y a trabajar como un solo pueblo en una patria común planetaria. Los invito ahora a ver imágenes del exilio de Bahá'u'lláh, el recorrido que hizo, los lugares donde él se quedó, su santuario en Baji y finalmente objetos personales de él, que es por primera vez la gente tiene oportunidad de ver los objetos de una manifestación divina. En 3 minutos de reflexión, los invito a reflexionar sobre esta charla y a meditar un poco. نفس نفیسی به ملکوت شهود صعود نمود و از خاکدان فانی به جهان جاودانی شتاب میهمان جدید است عزیز فرما بنده قدیم خلعت بدیع عطا ای بی نیاز بیامرز و بنواز و به خلوتگاه راز و در محفل تجلی همدم بدم ساز نما تویی دهنده و بخشنده و مهربان و تویی آمرزنده و نوازنده و توانا Eso, queridos amigos, muchas gracias nuevamente. Dejo a María del Carmen y a Carolina, espero les haya gustado. Voy a dejar de compartir. Soy un poco torpe para esto, me van a perdonar.
Ahí estoy. Perfecto. Ahí estoy. Ya. Si quieren abrir los micrófonos, darle un aplauso. Muy bonita presentación, Badí. Muchas gracias. ¿A alguna persona le gustaría hacer alguna pregunta, decir algo? María, tu micrófono. Espérenme. Ya los desbloqueo. Ahí. Ahora sí, bravo, Gaby. Gracias, No. muy bueno, No podíamos hablar. excelente. Qué bonita tu presentación. Muchas gracias. Preciosa tu presentación, Badí, las imágenes, la música, todo te pasaste como siempre. Hiciste un trabajo así de joyería, así que No. Trato de emular tibiamente a Claudia, nada más que eso. sí. Completísima la presentación. La verdad es que es mucha, me pasó, mira, la verdad cuando empecé a hacer la del VAP, pensé que era mucha información la del VAP y me di cuenta que la Bajaola es mucha más información. Entonces cuesta ir segmentando partes para poder hacer una columna vertebral y ir narrando la historia, porque cada una de las etapas que vive Bajaola, cada una de los exilios, cada uno de los lugares donde va, es una charla por sí sola. La información que uno va encontrando, de verdad, uno se sumerge en los escritos y uno empieza a ver las narraciones, los relatos de personas, es algo impactante, es realmente increíble. Entonces uno se da cuenta, o sea, es más, en una parte hago alusión a las palabras ocultas que él escribe cuando se aísla en la montaña de Kurdistán. Y el solo libro de las palabras ocultas ya merece una charla. Uno ve que no solamente son lugares los que merecen una charla, sino que hay una situación en particular que merece una charla y hay un libro que merece una charla. Entonces es una locura porque son muchas cosas que se van juntando y es realmente fascinante. Uno va descubriendo, uno va encontrando una cosa, la destapa y salen 30 más. Entonces toda la revelación de Bajaola termina siendo exponencial. Eso, ¿no? Eso. Entonces, si hay algo que omití, algo que alguno de ustedes sabe y echo de menos, les pido mil disculpas, pero es bastante información. No, pero la seleccionaste muy bien, así que muchas gracias por toda la información que nos entregaste. Sí, de nada. ¿Alguien quiere comentar algo respecto a la charla, hacer una pregunta, que tenga alguna duda, algo que pueda decir? ¿Puede levantar la manito? O comentario, contribuir a algo, alguna experiencia, lo que quieran. Dale, Claudita. Pues, muchísimas gracias, muy bonito. Otra vez hicimos un viaje así súper profundo, con tu voz, con la música, con la historia. De verdad que es una forma muy bonita de transmitir el mensaje y de enseñar. Entonces, muchísimas gracias por la conferencia de hoy. De nada, de nada. Esta vez hice caso a mis asesores, me dijeron que fuera opinando más sobre a medida que iba narrando la historia, así que traté de ir aportando algo más, poniendo algunas conclusiones, no ser tan descriptivo. Los amigos de Puerto Montt, ¿alguna consulta? ¿Algo que tengan alguna duda? Andreita, prende tu micrófono. Pregunta nomás, Andreita. No tengo ninguna duda. Todo Eso es bien. muy- Bueno, me eso es faltó muy bueno, Andrea, ver, te quedó claro. me falta ver el VAP. Ah, Sí. Pero no, ninguna duda. Todo bien explicado. Pedrito. Nada, solo que me No sé. gustaron mucho las imágenes, así que súper bien trabajado, se notó harto y la dedicación. Te hablaba, Peggy, de que todas las presentaciones como que yo me quedé en el PowerPoint. Y Claudia y tú ocupan otra cosa, no sé. Ajá. sí,
te cuento algo, Andrea. Yo hago trampa en realidad, porque yo soy publicista. Entonces, pucha, me sale un poquito más fácil. Sí, pues yo decía, yo hiciera una presentación, sería mi típica, así, PowerPoint blanco con imágenes nomás. Andrea, No, pero el contenido es lo que cuenta, el contenido es lo que cuenta. Andrea, anda a la charla de Jesús que le hicimos con la María del Carmen y está como tú dices. Al PowerPoint. No, pero esa sí la vi. Pero también está el PowerPoint. Aquí la Claudia y Baí son los que se manejan con la tecnología. Oye, me dice. Habla por ti, Carolina. No me metas en ese saco. Muy buena, Carolina. De verdad, la charla de Jesús me hizo llorar. Ah, Como la narraste, las dos muy bien lo hicieron. Oye, Pero Shabaraca, ahora me siento mal, ¿no lloraste con la mía? Oye, Badí, 40 años, resumirlo en un ratito, 40 años de una revelación divina para la humanidad. Qué difícil, qué seleccionar, qué poner. Si ir por la historia o por lo que escribió Bahá'u'lláh, por cómo sufrió. Pero sí leí en un texto que Joy Effendi decía que no hay pluma en la humanidad, en la historia de la humanidad, no hay de un hombre tan fuerte como lo que vivió Bahá'u'lláh. No existe ninguna pluma en la historia de la humanidad que pueda encontrar un hombre que haya sufrido tanto. impresionante, ¿eh? Diciendo que varios mensajeros sufrieron harto. Exacto. Porque la fuerza que tenía que salir de Bahá'u'lláh era para toda la humanidad. Entonces su sufrimiento tenía que ser tal vez proporcional. Fueron años de sufrimiento en algún momento. Años. Wow. Sí. Qué lindo. Yo Y la quería- Mac... Ah, perdón. ¿Qué cosa, Andrea? No, no. No, dile tú. Que si tienen algún cuadro como comparativo, así como o un cuadro resumen de todos los profetas. La Claudia se va a encargar la otra semana de hacernos ese resumen maravilloso. Ahí la Claudia va a hacer un resumen de cada, o sea, de la unión de los mensajeros y todo el cuadro comparativo que tú estás hablando. Yo había empezado a hacer uno, pero quedé ahí en el camino porque hay muchas cosas que no sé, pues entonces traté de hacerlas con las presentaciones, pero no lo logré. Pero qué buen trabajo. Esa es un poco la idea de la próxima semana, es hacer justamente este cierre, ya haciendo todo como la síntesis de todo el recorrido, porque siempre hay cosas que uno escuchó y de pronto se van quedando sueltitas, pero ya al verlas en comparación de pronto las podemos retener más. Entonces la próxima semana va a ser el cierre con todas las 9 ya en resumen. Y ahí va a estar el cuadro comparativo, justamente. Hoy la Maca, ¿no? Con su pareja y no quieren opinar algo, decirnos algo que los... Sí, hola. ¿Cómo estamos? Bien, gracias. Gusto conocer. Sí, yo soy Ignacio, soy la pareja de Maca, que la he estado acompañando en algunos... Sí, pues se lo he visto. Y bueno, para mí y para la Maca es nuevo todo esto. Habíamos escuchado un poco de... Yo personalmente había escuchado sobre el templo Bahá'í que se hizo, yo más o menos sabía que era una religión que englobaba a todas las religiones, algo así yo había escuchado, ¿no? Y ahora he podido profundizar, de hecho, con la historia de Jesús, lo escuché y me puse a averiguar al tiro quién era, de dónde venía, porque a mí me encanta todo el tema místico, espiritual y terrenal también, unirlo, anclarlo acá a la tierra. Y bueno, quería preguntarles más o menos acerca de cómo ha evolucionado todo el mensaje que tuvo el profeta, y él, pues, por lo que escuché,
que llamó a formar comunidades, a hacer una nueva civilización en la Tierra. Y al día de hoy, ¿cómo va eso? Eso. ¿Cuál era tu nombre, perdona? Ignacio. Ignacio Rubio. Un gusto, Ignacio. Gracias. Mira, súper buena pregunta, porque es lo que tú dices, pues de repente uno empieza a escuchar como todo esto y suena como voladas espirituales, pues entonces uno dice, ya, sí, está bien, pero tú dijiste algo súper cierto. ¿Cómo anclamos esto aquí en la Tierra? O sea, ¿cómo le damos un sentido al mundo espiritual con lo que estamos viviendo hoy? Entonces, Bahá'u'lláh en esa época establece una serie de principios, y por eso yo era bien majadero durante toda la charla, y decía, acuérdense que estábamos en el año 1863, porque hoy, desde la óptica nuestra, hablar sobre determinados temas tiene mucha coherencia, y es más, es lo que tenemos que hacer para mejorar. Pero en esa época, decir las directrices que te voy a decir ahora es complicado. Por ejemplo, Bahá'u'lláh en sus principios, los bahá'ís somos los que seguimos los principios, estos principios, y tú te los voy a ir nombrando y tú me vas diciendo si te causan sentido o no, y si son aplicables a esta época o no. Por ejemplo, está en el año 1863, en Persia, Irán, él establece la igualdad absoluta entre hombre y mujer, en igualdad de derechos y oportunidades entre hombre y mujer. Es uno de los principios. Él establece la unidad mundial como eje total para el desarrollo de la humanidad. La unidad mundial, tanto de países, naciones, etc. Y por eso yo en un minuto durante la charla les dije, acuérdense cuál sería el paso que viene. ¿Te acuerdas cuando dije estamos hablando de los clanes, tribus, estamos hablando de familia? O sea, es inminente hoy, pero imagínate decirlo en esa época, la globalización que vive el mundo hoy en todo sentido, tanto a nivel económico, tanto a nivel físico, tanto a nivel idiosincrático, cómo hoy un virus en China afecta a todo el mundo y se derrumba a todo el mundo, etc. O sea, hoy en pensar en cosas que no sean de un establecimiento mundial o normas que no sean establecimiento mundial es como tirado a las mechas, o sea, uno no debería funcionar. Abole absolutamente el racismo. Es uno de los principios de la fe Bahá'í en el cual dice que los hombres somos uno y hemos sido creados con un único propósito. Por lo tanto, el racismo o las distintas razas que hay a nivel mundial, somos todos seres humanos en definitiva. Por lo tanto, debemos funcionar como un solo órgano, como él señala. Él también habla de la abolición de los extremos de riqueza y pobreza. Habla de la igualdad en diversidad en ese sentido. Entonces él establece de que tiene que haber un equilibrio entre la pobreza y la riqueza y que no todos los recursos pueden ser de un lado y de medio de otro, sino que tiene que haber un equilibrio en cuanto a eso. Entonces, yo te hago la siguiente pregunta, o sea, con estos principios que parecen bien básicos y universales el día de hoy, claro, pero tan difíciles de cumplir. Yo me pregunto... hay que trabajar todavía algunas cosas que se están trabajando, que ya se están haciendo más conscientes. Tú acabas de decir la palabra, se están haciendo más conscientes, más por necesidad que por una búsqueda espiritual. Pero da lo mismo, es una conciencia igual. Entonces yo te hago la siguiente pregunta. ¿Tú crees que si cumpliéramos todos esos principios, el mundo sería distinto? Claramente. Ahí entonces está respondida tu pregunta. Para eso estamos trabajando los Bahá'ís. Sí. Esa es la forma de cambiar el mundo. Pero hay como un lazo de comunidad entre ustedes, ¿se han hecho como algún tipo de comunidad intencional? Mira, de alguna manera. La fe Bahá'í está organizada de la siguiente forma, como yo te comentaba, uno de los principios habla, él abole el clérigo. O sea, no hay sacerdocio en la fe Bahá'í, pero sí hay un sistema administrativo. El sistema administrativo consta de asambleas locales, que es por comunidad, hay asambleas nacionales, que es por país, hay un centro mundial que está en Israel, Haifa. Y hay personalidades entre medio que cumplen ciertos cargos como consejeros continentales y todo eso que mantienen la comunicación y la fluencia entre todos estos órganos. Las asambleas están todas compuestas por 9 personas, toman la decisión en consulta sin tener ningún grado de jerarquía. Son elegidas por todos los bahá'ís de la comunidad y se establecen según
y se va haciendo un orden administrativo. Planes de proyectos, etc. Perfecto. Básicamente. Y ahí dejar claro que las personas que trabajan en este orden administrativo, estas 9 personas, son personas que solo sirven a la fe. No son personas que nosotros le rendimos culto, ni que tenemos que, como que vayan con jerarquía, sino somos todos iguales, y los que trabajan en este orden administrativo solo es para trabajar por la fe. Y, por ejemplo, aquí presenta hay varios bajáis, y somos de distintas comunidades, pues hay algunos de Santiago, otros de Puerto Montt, otros de Colombia, de Bogotá, otros de Sí, he visto Santiago que se Centro. conocen y que están como en contacto varios ahí, como que son parte de una comunidad, de un grupo. Exacto. Espero haber contestado tu pregunta. Sí, sí. Buenísimo. Gracias. Y algo si bien importante, que es como lindo saber de la fe baja y que a mí me encanta, es que cuando alguien quiere ser parte de esta comunidad, cuando uno dice yo creo en Bajaulá, solo basta con decir yo creo en Bajaulá como para poder hacerte bajáis. No existen los ritos, no hay un bautizo, no hay una confirmación, no hay ninguna cosa que ustedes deben hacer para convertirse en bajáis finalmente. Solamente creer y quererse unir a la comunidad. Ya. ¿Y cómo se hace eso? Mira, en el caso Tú podrías decir quiero ser bajáis ahora y listo. No, te puedo poner un ejemplo súper cercano. Po. Dale. Yo tuve la suerte de nacer bahá'í. Mi papá es bahá'í y mi mamá es bahá'í. Pero, por ejemplo, mi papá era católico. Mi mamá también era católica. Y mi papá estudió en el Verbo Divino y el Patrocinio San José. Dos colegios súper católicos, colegio de cura. Pero él siempre tuvo una inquietud espiritual, siempre tuvo una inquietud espiritual y como que no le cuadraba. No está mi papá, no, mi papá se fue, pero él te puede contar la historia, pero te la voy a contar yo. No es una infidencia, así que la voy a contar. Y él siempre tuvo esta inquietud de más allá, de pedir una explicación, de que le explicaran algo, pero siempre existía como este dogma. El dogma finalmente es una verdad que uno tiene que creer por sí sola, sin sustento. Eso es un dogma. Entonces, él está como muy contrariado con esto. Y él siempre preguntaba, él es muy inquieto, más encima es bien memorión y lee mucho, etcétera, etcétera. Entonces, él a los 18 años se fue de Chile trabajando en un barco salitrero, trapeando el barco, salitrero a Oriente. Él se iba a Oriente a buscar esto. Así en la bola, imagínate. Y se fue trabajando a Oriente, pero cuando lleva como 2 meses de viaje en el barco, ya no daba más y se bajó en Italia. Mi papá es músico, toca guitarra, entonces se puso a tocar guitarra en las calles, ganaba plata y se fue a España. Y en España se empezó a ser amigo de gente, pero mi papá seguía con esto, leyendo mucho, hace estudios de religiones comparadas, leía de todo. Se juntaba con gente de todo tipo, aprender a absorber. Y un día, un amigo de él le dice, oye, va a ir un gallo a mi casa en la noche. No me acuerdo qué es lo que es, pero va a hablar de esos temas que te gustan a ti, le dice. Chuta, dice, qué buena, en serio, sí. Ya, pues voy para allá, pues voy a las 8. Ya, pues. Fue para las 8 para allá. Pues. Y se encontró en esta reunión hogareña. Generalmente estas reuniones que estamos haciendo por Zoom se llaman reuniones hogareñas. Que es que uno abre su casa con un tema determinado y viene la gente y comparte un rato, como te decía yo anteriormente, la fe baja está prohibido el proselitismo. Uno no anda enseñando. Pero uno, de repente ponemos temas, oye, hablemos de la vida después de la muerte. Oh, qué bueno, me gustaría saber cuál es el punto de vista bajáis de la vida después de la muerte. En fin. Y esta era una de estas reuniones hogareñas. Y mi papá llegó a esa reunión y había 8 personas, 9 personas. Resulta que la persona que empezó a hablar era un bahá'í. Y empezó a explicar justamente la revelación progresiva. Ese era el tema. Mira, yo creo que vino Abraham, Krishna, etcétera, Zoroastro, Moisés, Jesús, Mahoma, el Bab y Bahá'u'lláh. Y cada uno de ellos es un mensajero de Dios que viene en una época distinta, con un mensaje acorde a la capacidad de entendimiento de la humanidad, y empezó a contar como todo esto. Mi papá cuenta, a los 15 minutos dijo, esto es lo que yo he buscado toda mi vida, yo soy bahá'í. Así fue así de radical. Entonces, así de radical. Entonces, tiene que ver mucho con... El ser bahá'í tiene que ver mucho con
con uno mismo, con uno propio, con el sentir de uno. Si hay cosas Sí. dentro de ti que te cuadran, si no te cuadran. Y no es necesario decir soy Bahá'í para ser Bahá'í. Hay muchos Bahá'ís que son Bahá'ís que no lo saben. O Bahá'u'lláh mismo dice, no importa qué religión lleves, cree en ella y estúdiala. En definitiva, es decir, ¿sabes qué más? Está bien, si vas a ser católico, sé católico porque realmente estudiaste y crees eso. No lo seas por tradición, no lo seas por herencia. Básicamente Porque Bahá'u'lláh realmente eso. te conecta. Exactamente. Entonces, claro, lo que tú dices, para una persona que se declara Bahá'í, el solo hecho de decir, ¿sabéis qué? Me cuadra esto, me cuadra que no hay solamente un mensajero, sino que son distintos que vinieron, y ¿sabes qué? Yo creo en Bahá'u'lláh, que es uno de ellos. Ya el solo hecho inconsciente que tú digas, sí, ¿sabéis qué? Bahá'u'lláh me cuadra, es uno de ellos, de esos mensajeros, automáticamente eres Bahá'í, porque estás aceptando una manifestación divina. Perfecto, perfecto. Exacto, y lo único que se pide así cuando uno ya quiere ser Bahá'í, porque hay mucha gente que como dice Badí, es Bahá'í, pero no sabías. Cuando se entera de esta comunidad, dicen al tiro quiero ser Bahá'í. Y ahí se firma, depende de, porque tú eres de Viña, de Concón. Sí. Ahí tú tendríamos que ponerte, por ejemplo, en contacto con la comunidad de Concón o de Reñaco, de Viña que esté, y que ahí se firma una papeleta y como que te ingresan tus datos como para que te empiecen a mandar la información. Un registro. Exacto. Un registro administrativo. Buenísimo. Entonces le vamos a pedir los datos. ¿Por qué? Porque igual nos gustaría saber, nos gustaría aprender, aprender de qué se trata. Te contactamos feliz. Voy a preguntar cuál es la comunidad de allá para que te ingresen y todo. Y mientras, pues, aquí están los días martes y te puedo ir mandando más información de otras actividades que hacen para que estén en distintas charlas y distintas cosas. Agradecidos. Gracias. Gracias a ustedes. Un gusto. Eso, no sé si alguien tiene alguna duda, pregunta para liberarlos. Deben estar aburridos. Hola, ¿qué tal? Hola, Ricardo. Hola, yo soy de acá de Panamá. Les mando un saludo. Muy interesante la charla de Badí. Lo que pasa es que yo me declaré Bahá'í hace poco, y pues conocer que hubo una persona que pasó un martirio y tantas cosas así y todo lo que, las revelaciones que él hizo y lo que él escribió dentro del Pozo Negro, me llevó a pensar de que esto era una persona enviada por Dios para hacer al mundo conocer de su mensaje de paz para el mundo. Entonces, para mí fue muy bonito encontrar pues y conocer la historia de él y conocer que pues en las escrituras también está dicho, ¿no? Muchas cosas, como por ejemplo el Bhat, que es la puerta para llegar a conocer a Bahá'u'lláh. Y bueno, conocer que hubo una persona que prácticamente sufrió tanto por toda la humanidad, y conocer el nuevo mensaje de él me llevó a tomar la decisión de ser Bahá'í. Y bueno, todas las revelaciones que Dios le hizo, como cuando a Moisés, por ejemplo, Dios le reveló las tablas de los 10 mandamientos, lo mismo ha pasado con él, pero es un mensajero para esta época. Y bueno, esto me agradó. Y bueno, ya hoy en día soy Bahá'í y bueno, sigo aprendiendo mucho de lo que son las enseñanzas de Bahá'u'lláh como profeta y enviado de Dios. Y es un paso importante que cada persona
al momento de que escuche y tenga por convicción de corazón aceptar la palabra de Bahá'u'lláh, hacer una alianza eterna con Dios sería un paso muy importante para cada una de nuestras personas que quieran ser Bahá'í. Y bueno, la charla me pareció muy bonita y nada, pues quería dejar esa opinión nada más. Gracias. Gracias, Ricardo. Hay unas cosas que... Perdón, ¿puedo? Dale nomás. Gracias. Hay unas conexiones que me llamaron la atención, que justamente la conexión que el BAP en su momento, él siempre fue muy devoto, me corrige si es que me equivoco, con respecto a las oraciones del Corán y todo aquello. Entonces, como siempre han reconocido ellos mismos el mensaje de Dios, que de las manifestaciones anteriores. Entonces, siendo ellos mismos reconocedores del mensaje de Muhammad, saben que el Bab declara que es una manifestación, un nuevo mensajero, y después Bahá'u'lláh también reconoce, siendo él también musulmán, reconoce al Bab como el nuevo mensajero, y dice, sí. Creo que ese momento fue cuando el Bab redacta una carta, ¿no es cierto? Una tabla, y le pide soy no muy bueno para los nombres, creo que fue el que primero lo reconoció a él. Le dice, por favor, anda a buscar a tal ciudad, a una persona que cumpla con estas características, y hazle entrega de esto. Entonces, cuando le llega la tabla, él la lee, se la pasa al hermano, el hermano la lee, y él le pregunta, ¿qué opinas de esto? Dice, ¿cómo no reconocer un mensaje de Dios? Entonces, y efectivamente, entiendo que después el BAP pregunta cómo le había ido, y dice que sí, que había sido reconocido por él también como mensajero. Entonces, todas esas conexiones sin ¿cómo se llama? Teniendo claro cuál era el progreso y cuál era la misión de cada uno. Entonces, eso fue una de las cosas que me llamaba la atención. Y la otra, que tanto el BAP como Bahá'u'lláh tuvieron su propia familia, y Bahá'u'lláh en este caso, que la charla de hoy día, también tuvo varios hijos e hijas, y cada uno de ellos también fue cumpliendo su aporte, digamos, con la revelación revelada por Bahá'u'lláh. Entonces, eso, me encanta la conexión que logran mostrar. Sí, la primera creo que es Mullah Hussein. Es Mullah Hussein que lleva la carta. Sí, y ahí sí, el Bab le pone el apodo a Mullah Hussein de tú vas a ser Babul Bab, que es la puerta de la puerta. Sí, eso mismo. ¿Viste? Por eso hay que saber quién sabe para que pueda complementarte. Está perfecto. ¿Alguien más quiere decir algo? O cerramos. Ya, y los dejamos invitadísimos para el próximo martes, que aquí la Claudia nos va a deleitar con el resumen y comparación de los mensajeros más conocidos de Dios. ¿Les parece? Muchas gracias a todos, que estén muy bien, que tengan una linda semana, nos vemos el próximo martes. Gracias. Chao, chao.